Bien, el Señor les está bendiciendo. Hoy día entramos a la lección número 35. Lección número 35. Esta lección van a haber tres puntos. Ataque a las tradiciones, que vamos a verlo, esto en el libro, aparece en el libro de Mateos y Marcos, solamente en Mateo y Marcos. Viaje a Tirón y a Sidón, a Tiro y a Sidón, y sana a la mujer Ciro-Fenicia. Y después en Decápolis sana enfermos. Entonces vamos a ir al libro de Marcos. Vamos a estudiar el libro de Marcos. Aunque toda esta historia aparece en Mateos y Marcos, ¿ya? Lección número 35. Oramos al Señor para entrar de lleno en sí al tema. Padre, te queremos bendecir. Te honramos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, y en este instante hemos de leer tu palabra. Háblanos, intrúyenos, Señor, a través de ella y bendice nuestras vidas. Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón para recibir de tu palabra y de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a entrar a estudiar el libro de Marcos, capítulo 7. Capítulo 7. Y habla de las tradiciones, ataque a las tradiciones. Complicado este tema. Y a la verdad las tradiciones, hasta nosotros tenemos tradiciones. Sí, y nos sujetamos a tradiciones como país, tradiciones como iglesia y aún tradiciones como familia. Estamos sujetos a tradiciones. Vamos a empezar capítulo 7, Marcos capítulo 7. Y dice así. Acordémonos que esto viene hilado. Cuando Jesús camina sobre el mar, sana a los enfermos de Genezaret y aparece un clima de popularidad de Jesús. Cuando acuérdense que él hablaba del pan, la lección anterior hablaba del pan, ¿ah? Y la gente empezó a seguir a Jesús porque quería maná del cielo, ¿ah? Quería que todos los días recibieran pan y peces. Y Jesús le dice que Él es el pan de vida. Entonces, él aquí dice que Él viaja a Tiro y a Sidón. Se encuentra con los fariseos y después de eso viaja a Tiro y a Sidón. ¿Ya? Está en Galilea. Dice así capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. ¿Ya? Había que lavarse las manos para comer pan. Bueno, también lo marcaba la ley. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. ¿Ya? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, no era una pura lavadita, parece. No, parece que si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ya. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Es decir, había todo un ritual, ¿ya? Había todas unas tradiciones que habían que seguir. No, aquí no es solamente para ir al templo, también habían tradiciones también muy posiblemente para las casas,
Para el hecho de comer, para el hecho de beber, aún para acostarse, habían tradiciones. No para acostarse, sino la cama que en uno se tendía. Y de los lechos. 5. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Ay, ya, ya. Y aquí caemos en crítica, ¿ya? No tolerancia, y si no hacen lo que yo hago, no está bien. Tienen que hacer lo que yo hago, ¿ya? Entonces, dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No era la ley, sino a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Ya? Vamos a leerlo de nuevo. Isaías profetizó, este pueblo de labios me honra, mas su corazón y mente están lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, ¿ya? Los mandamientos de hombre lo pasaban a ser doctrina. Ya, vamos a empezar a ver esta, aquí tengo una ayuda bien interesante, así que nos vamos a empezar a meter en esta ayuda. Dice, el versículo 5, los cargos no implicaban que los discípulos fuesen culpables de poca higiene. Los cargos no implicaban que los discípulos fuesen culpables de poca higiene, sino que no observaban los rituales de purificación. Quizás igual se lavaban las manos o no tenían cómo lavarse las manos, o quizás se lavaban muy poco las manos y ellos quizás se las lavaban 7 veces, no sé, pero no estaban cumpliendo los rituales de los ancianos. Los fariseos enseñaban que la impureza religiosa podía diseminarse por medio de contactos físicos, ¿ya? Enseñaban que la impureza religiosa podía diseminarse, contagiarse, ¿ah? Por medio de contactos físicos. Así que prescribían elaborar ceremonias de purificación. Metían mucho color en este sentido. Tenían que hacer esto, no también. Y leyes de hombre, dice Jesús, ¿no es cierto? Bueno, Isaías, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Estas eran parte de la tradición o la ley oral, que ellos consideraban, que ellos consideraban poseía igual autoridad que la escrita. Entonces, para ellos esto era ley, tenía que hacerse. 6 y 7, conforme a lo que habla la profecía de Isaías, en vano me honra. Son escrupulosos en la observación de reglas externas dictadas por el ser humano, pero sutilmente evasivos en las cosas requeridas por Dios. En vano me honra. Son escrupulosos en las observaciones de reglas externas dictadas por ser humano. Rigurosos, eso tiene que hacerse, pero sutilmente evasivo en las cosas requeridas por Dios. Y aquí yo he visto muchos ejemplos. Hay personas que no me sirve el Antiguo Testamento, pero sí sacan cosas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahí yo digo, bueno, ¿le sirve o no le sirve? No, que la ley, pero después marcan igual cosas del Antiguo Testamento. Y además, algunas cosas las tergiversa y dice, y lo viste yo, porque son doctrina de hombre, esto hay que mirarlo espiritualmente. Este texto, esto no es así, pero hay que mirarlo espiritualmente. Y lo otro no es que es literal. Entonces hay textos que hay que mirar espiritual y hay otros que mirarlo literal. Y ahí donde, según la percepción de ellos,
es que tienen razón, porque hay que mirar textos espirituales, textos literales. Y nos encontramos con unas tradiciones media bien complicadas, ¿ya? Yo he visto bastantes tradiciones que sí complican, tradiciones que, oiga, es tan increíble que hasta por una corbata, chicos que no vienen por corbata son expulsados, son sacados de la iglesia y después esos chicos no entran más, porque no vino con corbata. Tradiciones, no sé, hoy día los chicos tienen otra forma de andar, otra forma de vestirse, pues llegan chicos que vienen del mundo. Entonces, esas tradiciones se van complicando y sí hay tradiciones muy, muy, muy fuertes, ¿ya? ¿Qué me dice acá la otra ayuda? Dice, la preocupación principal de los fariseos era guardar sus propias tradiciones, ¿ya? Porque de esa manera también manejaban al pueblo, tenían dominio, tenían poder. Entonces, aquí hay una citación, de esa manera yo coloco tradiciones y tengo autoridad y soy un supervisor que se maneje todas las tradiciones. Entonces, de esa manera tengo un lugar y un puesto prominente, ¿no es cierto? No me coloco al mismo rango de los demás y tampoco estoy para servir. Entonces las tradiciones me sirven a mí para, uno, yo alejarme de ellos, de fiscalizar que se cumplan y también de sancionar. Entonces es importante para muchos tener tradiciones. De esa manera controla y maneja el estatus del pueblo y también su autoridad. Entonces, para ello era importante guardar sus propias tradiciones, mientras que la de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Las regulaciones relativas a la comida eran una parte importante de las tradiciones de los fariseos. ¿Ya? Levítico capítulo 10 habla de limpio e inmundo. Jesús condenó a esto por anteponer sus normas a los mandamientos de Dios y al bien del pueblo. Hizo referencia en la práctica llamada Corbán, que ahí nosotros la vamos a leer ahora, en la que la persona dedicaba a Dios posesiones escogidas mientras seguía haciendo uso de ella. Era de Dios, pero lo usaban ellos. Si alguien, incluso los padres, tenían necesidades de alguna de ellas, el individuo podía acogerse al mandato de no quebrantar un voto, el Corbán. Este acto elevaba la ley de Corbán y por encima de la ley de Dios, que decía, honra a tu padre y a tu madre. Jesús tachó de hipócrita a los fariseos. Este término teatral denominaba al actor que hacía parte de su papel tras una máscara, un hipócrita, ¿ya? Jesús acusó a los fariseos de poner una máscara de santidad. Esa era su apariencia, una máscara de santidad. Ahí vamos a seguir leyendo esto. Bien, vamos a seguir porque ahora va a entrar la ley del Corbán. 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Era más importante la tradición que el mandamiento. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Es Corbán, ¿qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte. No puedo ayudarte, es Corbán.
pero hijo, necesito tu ayuda, estoy mal, estoy pasando críticamente o no tengo de dónde vivir, tú tienes tremendo terreno. Es Corbán, esto es de Dios. Sí, es de Dios, pero tú cosechas la tierra, estás trabajando en la tierra. Sí, es que es de Dios, no puedo. Es un voto, es Corbán. Y despreciaban de esa manera a sus padres y lo deshonraban. Y se aferraban a esa ley del Corbán. ¿Ya? Qué terrible, qué feo. 12. Y no le dejáis hacer más, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. No le dejáis hacer más. Es más, personas quizás, aquí estamos hablando de ellos, y también ellos daban instrucciones a los que quizás daban ofrendas para el Señor. ¿Ya? Terrenos, no sé, casas, pero ellos no decían, es Corbán nomás, no, es del Señor. Entonces, de esa manera cortaban, y ley de hombre, ley de hombre, anteponían esa ley ante el mandato, ante la ley de honra a tu padre y a tu madre. 13. Invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, que habéis transmitido. A veces se respeta, por eso digo, se respeta más la tradición, más que la propia palabra de Dios. Y ahí entramos en los problemas. Ahí entramos en dificultades. Y se enojan algunos, no son violentos. No puede ser esto siempre se ha hecho así. ¡Wow! Cuando uno escucha esto, es que siempre esto se ha hecho así. ¿En dónde? Aquí. No en todo lugar. Entonces uno se da cuenta de eso. Es como yo he aprendido y he visto, nosotros como nación chilena, muchos damos la gloria a Dios, pero también aparecían iglesias que daban gloria a la Trinidad, fueron iglesias que daban 7 aleluya, pero para afuera no hacen lo mismo. En otros países no, en otros dicen amén, 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 amén. Y tienen otro método y otras costumbres como confirmar o como glorificar al Señor. Entonces uno dice, qué cosa. Y nosotros a veces peleamos por nuestras tradiciones. ¿Ah? Y a veces si tenemos aún la costumbre, muchas veces como pentecostales, que tienen que confirmar. Diga amén, amén, diga aleluya, aleluya. Hermanos, tienen que confirmar. Entonces creemos que si ellos no confirman, el culto está malo. Si ellos no responden, el culto está malo. Entonces, y hasta yo probé una vez. Yo lo probé, porque todos decían, hermano, amén, amén. Y a veces yo ni decía algo cuando coordinaba, amén, amén. Entonces, una vez, esto era cuando oficial, dije, hermano, ¿cuánto quieren ser ofrendo al infierno? Amén, amén. Ay, ¿escucharon lo que dije? Están diciendo amén por cualquier cosa, tienen que escuchar lo que uno dice. No se puede confirmar todo. Tienen que confirmar, y primero escuchar y después confirmar. Pero parece que después es tradición. Y si antiguamente, o quizás todavía actualmente, en muchas iglesias, si no hay confirmación, es que no está el Espíritu de Dios o es que la iglesia está dormida. Son nuestras tradiciones, ¿no es cierto? Y quizás vamos a encontrar muchas más. Y es más, respaldamos aquello. Entonces, tenemos que entrar a entender cuál es mi tradición. Ahora, tradición como iglesia, mi tradición como persona. ¿Tengo tradiciones? Sí. Posiblemente tenemos nuestras tradiciones. Entonces, el 13, invalidando la palabra de Dios por vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas semejantes hacéis a esta. Y llamando así a toda la multitud le dijo, primero está hablando con los fariseos y los escribas, pero ahora le va a hablar a quién, a la multitud. Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ya? Las palabras. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Otra vez habla de la casa. Aquí debe estar en Galilea, ¿ya?
La casa era un punto central y hemos visto que otro punto central, ahora vimos que habían dos barcas. Son su transporte entre viajar en el mar de Galilea, pero los puntos centrales es la casa y las barcas, ¿ya? Entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. ¿Ya? Los alimentos todos son limpios. Y aquí, aquí hablamos de tradiciones, a veces hasta un chip de memoria. Nos hemos encontrado con hermanos que, yendo a la casa del Señor, yendo a la iglesia, se pusieron vegetarianos. ¿Qué pasa? No, yo soy vegetariano. ¿Qué pasa ahí? Todos los alimentos son limpios. No, es que yo como solamente puros vegetales. Pero son hermanos. ¿Qué está pasando con ese pensamiento? ¿Estarán pecando? ¿Ah? ¿Hay pecado en eso? De los alimentos. Y sí que me he encontrado con hermanos. No, yo no como de esto. ¿Ah? Yo no como carnes. Una cosa, está enfermo y no puedes comer. Otra cosa es hacerlo porque se está imponiéndose una idea. No, es que eso es malo. Y la palabra del Señor dice que Él nos ha dado todo para comer. Y todo es bueno. Es más, eso sí, sabemos que hay alimentos que no podemos, bueno, en otros lados sí lo hacen, comer, andar comiendo perro, gato y mucho aves o animales que nosotros no comeríamos. Son culturas en ese sentido. Pero si nosotros nos vamos a esa rigurosidad, de ser riguroso, estricto, nosotros vamos a caer a algo complicado. Podemos, mire, muchos de quizás vegetarianos se respaldan en qué? En las legumbres que comía, ¿quién? Daniel. Daniel con sus amigos, ¿te acuerdas? Solamente con legumbres, aliméntanos con legumbres. ¿Por qué? Porque mucha de esa carne eran ofrecidas a sus dioses y que ellos no podían comer de esa carne. Porque eran ofrecidas a sus dioses. No es que ellos eran vegetarianos, no. Esa carne era ofrecida a sus dioses mejor, entonces ellos hacían una separación. Y la palabra del Nuevo Testamento dice y nos coloca que sí podemos comer carne, pero no carne es ofrecida a los dioses. Tengamos cuidado. Y eso también puede pasar para nosotros que una tradición. Y aún a veces la queremos imponer dentro de la iglesia. 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Obras de la carne. ¿Pero de dónde sale eso? No es que se pega. Sale de aquí, del corazón, sale de la mente. Y muchas veces nosotros empezamos a hablar y a veces salen palabras que nos hacen entender qué es lo que está pensando. ¿Sí? Muchas veces entendemos, a veces hasta por la mirada entendemos qué es lo que mira y entendemos también intenciones. Pero cuando las cosas salen de la boca de los hombres, vamos descubriendo esta situación, malos pensamientos, adulterio, fornicaciones y homicidio y una cantidad de cosas que vamos descubriendo por lo que se hablan. Algunos, no, yo lo voy a matar, no, ya tiene la intención, está eso en su mente y en su corazón. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿ya? Y contaminan al hombre. Voy a seguir. Una mujer gentil muestra su fe. Está Jesús en Galilea y dice que va a Fenicia, a Tiro y a Sidón.
Es decir, de dónde está, avanza, es bastante la caminata a Tiro y a Sidón, es muy larga, quizás 2 o 3 días, pero aquí estamos hablando de gentiles, no son el pueblo de Israel. Él va a otro lugar, a un pueblo gentil. Levantándose de allí, fue a la región de Tiro y Sidón. Vea el mapa, va a ser importante que vea que el trayecto es bastante largo. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y Ciro-Fenicia de nación. Ciro y Fenicia. Fenicia era también una localidad y acordemos que fue él a Ciro y a Tidón, ¿ya? A Tiro y Sidón. Y ella era Ciro-Fenicia. Tenía una mezcla de nación. No era que Ciro-Fenicia era una enfermedad, ¿no? Es una región. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aquí hay una liberación no de presencia, ella no trajo a la hija. Miren, qué curioso a lo que podemos llegar. A veces nosotros traigan el demoniado y todo para tener la presencia y expulsarlo, pero aquí llegamos a un punto de liberación que quizás no lo hemos practicado, algunos sí, algunos no lo conocíamos, pero la mujer llega a rogar por su hija y su hija está a una distancia, Ella clama y él ora, él expulsa al demonio a la distancia, sin necesidad de tener él endemoniado aquí, en el lugar, frente a él. Entonces aparece una situación bien especial con referencia a esto. La situación pasa que no hay presencia de la endemoniada, de la mujer, de la niña, no está aquí, no está presente, está a una distancia. Y él reprendió al demonio, es más, dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿No es cierto? Voy a seguir leyendo y voy a ir y con referencia a esto de sana a muchos enfermos. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, ¿ya? Por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera las manos encima. Le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sé abierto. Aquí no sé, aquí veo, hay algo bien especial en este sentido. Esta persona no es un endemoniado, acordemos, no es un endemoniado. Le trajeron un sordo y tartamudo, ¿no es cierto?
Ya. ¿Qué hace Jesús? Tomándole aparte, metió los dedos en la oreja y escupiendo tocó su lengua. No sé, vamos a ver qué es esto. Esto estoy hablando que no es una liberación, sino una sanidad. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta es una sanidad muy diferente. Es algo muy diferente. Vemos en estas dos situaciones muy diferentes como la liberación a distancia, pero también la sanidad, el hecho de escupir y quizás tocar, meter los dedos a la oreja, decir, sea abierto. ¿Qué hace? Me escupo la oreja, no sé. Pero quizás estaba formando, no sé, estaba rompiendo, no sé qué cosa que necesitaba que fuera destapado aquel oído, pero al decir sea abierto también su lengua se destraba. Se desató, dice, la ligadura, se desató la ligadura de su lengua. ¡Wow! ¡Qué situación maravillosa! Wow, yo dije, no me quiero alargar mucho y no voy a alargar tanto. Así que, porque después me van a empezar a retar los hermanos así, pastor, pero se me está alargando mucho. ¿Ya? Y también me marcaba con referencia a lo mismo. Voy a ir al libro de Mateos, para no ya terminando. Capítulo 15. Voy a hablar, sí, de los enfermos. Mateo capítulo 15, del 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. ¿Ya? Ahí está dando la situación. ¿Dónde está? El lugar físico. Pasó Jesús de allí, Mateo capítulo 15, versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Viene de una trayectoria, fue a Tiro, a Sidón, larga la trayectoria, viene de vuelta y ahí de nuevo está la multitud. ¿Por qué lo lleva a un monte? Porque es donde puede caber mucha gente. Jesús no puede estar dentro de la ciudad porque es peor. Pero un escenario grande se hace arriba de un monte. Y llegan todos los necesitados por sanidad, por liberación. 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo, ahí viene, a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Acordémonos que para la lección número 36 va a continuar, porque toda esta multitud ahí está agolpada con Jesús. ¿Ya? Está tan agolpada que Jesús ve que tienen necesidad de comer nuevamente. Señor le bendiga. Gracias por seguir la lección. Y yo creo que usted también, mientras se va leyendo, también Dios va aplicando lecciones para su vida, va hablando a su corazón de una manera especial. Dios le bendiga.